Existe la idea generalizada de que la revolución digital terminó por completo el reinado de la electrónica analógica. Sin embargo, esa lectura ignora una restricción física insalvable. El mundo que habitamos es intrínsecamente continuo y todo sistema digital, sin excepción, necesita una interfaz analógica para poder tocar esta realidad. El día de hoy vamos a analizar algunos casos concretos donde esta dependencia se vuelve innegable en el audio, sensores, radiofrecuencia, transmisión de radio o conversión de energía. Esto para entender la limitación exacta, ya sea matemática, física o de ingeniería. ¿Qué es lo que impide que lo digital sustituya por completo a lo analógico? Comenzamos. Un claro ejemplo de ello es el audio. ¿Por qué el vinilo le gana a cualquier formato digital? Empecemos con el ejemplo más debatido de todos. ¿Por qué un vinilo con toda su imperfección física sigue sonando distinto? Y para muchos mejor que un archivo digital sin comprimir con el mejor códec disponible. La razón no es nostalgia, es matemática. El audio digital funciona por muestreo. Esto se refiere al proceso de hacerle varias tomas a una señal. Es como hacer una fotografía instantánea de la onda de sonido miles de veces por segundo y guardarla cada una como un número. A este proceso se le llama codificación para posteriormente llegar a la digitalización. Y hablando de la digitalización de una señal analógica, todo comienza por el muestreo, que se refiere a tomar muestras y medir el valor de la señal analógica en intervalos de tiempo establecidos. Posteriormente tenemos la cuantificación. Se asigna a cada muestra obtenida un valor de amplitud dentro de un rango finito de niveles predeterminados. Este proceso promedia la medida real del valor más cercano a la escala disponible. Aquí es donde entra el término de la resolución de nuestro ADC. Y finalmente tenemos la codificación, donde se traduce cada valor cuantificado en una serie de números binarios, ceros y unos, los cuales pueden ser procesados, almacenados o transmitidos por sistemas informáticos. Es hasta este punto donde se alcanza la digitalización y podemos almacenar el archivo. Y hablando de un caso concreto, el estándar del CD es de 44.1 kHz, es decir, 44.100 muestras por segundo. Y ese número no es arbitrario, viene directo del teorema de muestreo de Nyquist, que establece que para reconstruir una señal sin pérdidas de información, hay que muestrearla a una frecuencia de al menos el doble de la frecuencia máxima que se requiere capturar. Y si tomamos en cuenta que el oído humano percibe hasta aproximadamente 20 kHz, con esto tomamos 44.1 kHz, que da el margen necesario por encima del doble para evitar el alias, que es el fenómeno donde las frecuencias más altas, que es el límite de muestreo, se pliegan y se confunden con frecuencias más bajas. Además de la frecuencia de muestreo, cada una de estas muestras se codifica con una profundidad de 16 bits en el estándar de CD, lo que da 2 elevado a la 16, es decir, 65.536 valores discretos posibles. Esto para representar la amplitud de la onda en ese instante exacto. El problema de fondo es que sin importar qué tan alta sea la frecuencia de muestreo o cuántos bits uses, el audio digital sigue siendo una aproximación por instantes discretos. Estamos hablando de valores promediados de algo que en la realidad es continuo. El ejemplo de su contraparte es el vinilo, que en cambio graba la forma exacta de la onda sonora directamente en un surco físico, sin ningún proceso de muestreo de por medio. Es una representación mecánica continua del sonido original, sin los escalones matemáticos que introducen necesariamente cualquier conversión análogo-digital. Con este ejemplo nos queda claro que para que algo sea digital, naturalmente es analógico. Ahora bien, adentrándonos más en nuestro nicho con la electrónica y sensores, sabemos que el mundo físico nunca es digital. Este segundo caso es más fundamental todavía, ya que conocemos que ningún fenómeno físico del universo es digital por naturaleza. La temperatura, la presión, la luz, el sonido, el movimiento, todas estas magnitudes varían de forma continua en el tiempo, sin saltos discretos entre un valor y otro. Un sensor de temperatura no mide grados de forma digital, mide un cambio continuo de resistencia eléctrica o de voltaje que varían proporcionalmente con el calor. Y ese es un fenómeno completamente analógico. Antes de que cualquier microcontrolador pueda procesar ese dato, tiene que pasar obligatoriamente por una etapa analógica. Amplificación para llevar la señal a un rango de voltaje manejable, filtrado para eliminar el ruido eléctrico que se monta sobre una señal real, y finalmente conversión a través de un convertidor análogo digital, que traduce ese voltaje continuo en un número binario que el procesador sí puede entender. Esta etapa analógica de acondicionamiento de la señal existe en absolutamente todos los sistemas que interactúan con un mundo físico, desde el sensor de temperatura de tu refrigerador hasta el acelerómetro de tu teléfono. No importa qué tan avanzado sea el procesamiento digital que viene después, la interfaz con la realidad física siempre sin excepción empieza en el dominio analógico. Hablando de radiofrecuencia, señales que lo digital no puede tocar directamente, este tercer caso tiene que ver con un límite físico real de la tecnología actual. Los convertidores análogo-digitales más avanzados que existen hoy no son capaces de procesar directamente señales de radiofrecuencia por encima de aproximadamente 12 GHz. Si bien existen técnicas donde se colocan varios núcleos de ADC en paralelo dentro de un mismo chip,
Cada uno toma muestras con un desfase de tiempo milimétrico. Esto es un problema serio porque muchas comunicaciones inalámbricas modernas, como ciertos radares, enlaces satelitales y sistemas de quinta generación, operan en frecuencias iguales o superiores a esa. La razón técnica es que un convertidor análogo digital necesita tomar muestras a una velocidad relacionada a la frecuencia de la señal que va a capturar, siguiendo otra vez el criterio de Nyquist. Y a frecuencias tan altas, la electrónica de conversión simplemente no puede muestrar lo suficientemente rápido sin introducir errores masivos. Por eso, antes de que cualquier señal de radiofrecuencia de alta frecuencia pueda digitalizarse, tiene que pasar por una etapa analógica de reducción de frecuencia, que usa mezcladores y osciladores analógicos para bajar la señal a un rango de frecuencia que el convertidor sí pueda manejar. Sin esta etapa puramente analógica trabajando primero, no existiría una forma de digitalizar la señal en absoluto. El digital no compite aquí con lo analógico, depende completamente de él para siquiera empezar a funcionar. Tomando en cuenta objetos que utilizamos en nuestro día a día, el cargador de tu teléfono por dentro sigue siendo fundamentalmente un circuito analógico. Sin importar que el teléfono que carga esté lleno de procesamiento digital, el corazón de cualquier fuente de alimentación conmutada, el bloque que realmente convierte la energía de corriente alterna a corriente directa y regula el voltaje de salida, opera con transistores de potencia, transformadores y circuitos de retroalimentación que manejan corrientes reales, demasiado altas para que la electrónica digital las procese directamente. Puede haber un microcontrolador supervisando y ajustando parámetros de control, pero la conversión de potencia en sí misma, el proceso físico de mover electrones de forma eficiente de un nivel de voltaje a otro, sigue siendo trabajo de componentes analógicos como MOSFET de potencia y diodos rectificadores. La razón es simple, los circuitos digitales trabajan con señales de bajo nivel, típicamente con pocos volts, corrientes mínimas, mientras que convertir una señal de potencia real implica manejar corrientes de varios amperes, algo que sigue siendo dominio exclusivo de la electrónica analógica de potencia. No es que a la electrónica digital no le sea posible hacerlo, simplemente que como ingenieros sabemos que tenemos que hacer las cosas de la forma más eficiente posible. Y finalmente algo que seguramente ya viviste sin saber por qué pasa. Cuando te alejas de una estación de radio analógica, el sonido se llena de estática pero sigue siendo audible. Se degrada de forma gradual. En cambio, con una señal digital como la de un servicio de streaming o televisión digital con mala recepción, el audio o video simplemente se congelan o desaparecen por completo, sin transición intermedia. Esto se conoce técnicamente como el precipicio digital y tiene una explicación de ingeniería precisa. En una transmisión analógica, la información va codificada directamente en la amplitud o en la frecuencia de la onda portadora, así que cualquier pérdida de potencia de la señal se traduce proporcionalmente en más ruido mezclado con la información, pero la información en sí misma sigue presente y es parcialmente recuperable por el oído humano. En una transmisión digital, la información está codificada en paquetes de bits discretos que dependen de un umbral mínimo de relación señal-ruido, esto para poder decodificarse correctamente. Mientras la señal se mantenga por encima de ese umbral, la reconstrucción es prácticamente perfecta, porque el receptor solo necesita distinguir entre estados discretos, no en una amplitud continua, pero en el momento que la señal cae por debajo de ese umbral, el sistema de corrección de errores ya no puede reconstruir los paquetes perdidos. Así la señal no se degrada gradualmente, colapsa por completo. Es la misma razón por la que un archivo digital corrupto no se ve un poco distorsionado, se vuelve completamente ilegible. La codificación digital no tiene un punto intermedio entre información correcta e información irrecuperable. Estos casos no son excepciones aisladas, son manifestaciones del mismo principio de ingeniería. Lo digital opera sobre abstracciones discretas, y esas abstracciones necesitan de una capa analógica que las conecte con un mundo que es por naturaleza continuo. Se trata de una arquitectura mixta permanente, donde cada dominio resuelve exactamente el problema que el otro no puede resolver. Como lo había comentado, todo depende de la aplicación buscando la forma más eficiente de resolver la problemática. Esta es la razón del por qué seguiremos usando ambos mundos. Déjame saber si te ha gustado el video y cuál de estos casos te pareció más interesante. Gracias por haber llegado hasta aquí. Hasta la próxima.